Ahora la presentación de Bandhu Richard, que viene de la Universidad de Maroua en Camerún, y agradecemos mucho su presencia aquí porque en Camerún, a pesar de no ser un país hispanohablante, hay un gran interés por el español como lengua, pero también por la literatura en español y la literatura de Guinea Ecuatorial, y de hecho hay incluso un grupo de escritores que escriben su producción literaria en español en Camerún. Bandhu nos va a presentar un trabajo titulado El compromiso literario del sujeto colonial guineo-ecuatoriano en las reposadas imágenes de antaño de Justo Bolequia Bolecá, y en nombre del comité organizador le pido disculpas porque el título de su presentación no está correcto en el programa y se ha molestado un poquito por eso, pero espero que nos disculpe. Muchas gracias a Benita. Buenos días a todos. Antes de presentar mi comunicación, que me sea permitido dar constancia de mi gratitud al comité organizador de este acto. Para mí, participar en él constituye una particular dimensión impregnada de emoción. Muchas gracias también a Enrique, que ha hecho todo para que llegue aquí. Además, este encuentro es una ocasión para revisitar la llamativa ausencia de África y de los estudios literarios africanos en muchas universidades europeas. Esa es una de las razones de este seminario, que opera en la promoción de la cultura africana. La intervención mía se centra sobre el compromiso literario del sujeto colonial guineo-ecuatoriano en las reposadas imágenes de antaño de Justo Bolequia Bolecá. Antes de seguir mi propósito, me gustaría puntualizar algo. Primero, Justo Bolequia Bolecá tiene 43 años de vida fuera de su país de origen y ha sido sometido a una fuerte aculturación, y eso ha influenciado mucho su vida, y es lo que acaba de decir Gloria, que fue influenciado por la cultura endoglósica y exoglósica. Ha sido también nutrido de la savia de la cultura oral mediante de los relatos de sus parientes. Esta doble experiencia se ha desarrollado en él de forma permeable, sin fronteras infranqueables y en cohabitación. Segundo, las reposadas imágenes de antaño es el tercer poemario de una rica producción escrita poética. Este es una materialización de su doble formación. También es una forma de refugiarse en su pasado para aguantar mejor la presión del presente. Aún más, es una reconciliación con la cultura tradicional africana engüida por la colonización, una marca del sujeto postcolonial. Dicho esto, nuestro objetivo en esta comunicación es analizar a través de ejemplos textuales el compromiso literario del sujeto postcolonial africano. Primero, partiendo del corpus, explicaremos cómo el sujeto postcolonial se encuentra en un vaivén entre el pasado y el presente, y trataremos de ilustrar cómo el sujeto colonial guineano se define frente al europeo. También intentaremos esclarecer cómo el colonizado se sorprende al vivir dos procesos, a saber, la claudicación-asimilación por una parte y la búsqueda y afirmación de su identidad por otra. En tercer lugar, vamos a resaltar a través de ejemplos concretos la representación que del colonialismo español se hace en las reposadas imágenes de antaño. Primero, tomamos el tiempo como vector del compromiso literario. El tiempo es uno de los corolarios que sustenta la expresión literaria del poeta para permitir al lector incorporar el modelo de las identidades discursivas del sujeto postcolonial guineano. Señalamos que el discurso postcolonial viene articulado por una parte en torno a la crítica del colonialismo y por otro en torno a la crítica del nuevo régimen político post-independencia. Este discurso caracterizado de descolonizante es también el de los estudios postcoloniales, a los cuales participa la producción literaria de Justo Bolequia Bolecá, uno de los escritores africanos que ha experimentado el colonialismo.
Los poemas de las reposadas imágenes de antaño son fuertemente marcados por una honda presencia del campo léxico del tiempo. En cada uno de los 32 poemas se destacan aspectos inherentes a la temporalidad. Desde el primer poema, Riaco, que significa traducido unidad, leemos eso. Hoy he buscado, hoy he deseado la huella de mi camino y he preguntado por aquellos que vinieron antaño, guías que fueron de la vida que hoy vivo, la vida de mis ancestros canos, y he escuchado a los nobles, y he hallado a las doncellas que vuelan el ñamal. He retornado al lejano hogar de las grutas, impregnado de la lejana fragancia de veladores y donceles, y mi alma está apresada. Ayer fui recibido por mi dios Eula, mientras mi cuerpo reposaba en el lecho de Isaco. Este trozo es una materialización de la subversión discursiva. El poeta hace un uso adyacente de dos realidades temporales opuestas. Hoy he buscado. El adverbio hoy indica el día o el momento en el que está la persona que habla o escribe. Sintácticamente, este adverbio implica el empleo del presente de indicativo tiempo de la realidad. Desafortunadamente, el sujeto escribiente en el caso presente emplea un tiempo compuesto, dando a la acción el carácter de un proceso inacabado que tiene su origen en el pasado. Claro que en el verso, y he preguntado por aquellos que vinieron antaño, la ilusión de una acción presente expresada por el adverbio hoy se disipa dando lugar a una referencia al pasado a través del pretérito indefinido y del adverbio temporal antaño. Así el poeta vive en una serie de carnaval perenne, vive en el presente que le escapa y un pasado que ya no le pertenece pero que piensa dominar. Vive el presente en vez de vivir en el presente. En efecto, el sujeto postcolonial se encuentra en las circunstancias perdido en la sociedad, visto el flujo de tiempo. Este tiempo europeo que corre y según Inongo B. Makome, que es un escritor camerunés, dice, cito, les hace ir deprisa privándoles de contemplar y vivir apenas el presente en el presente, no les permite reflexionar lo suficiente para darse cuenta de que la cultura del consumo inoculada a los africanos no ha ido acompañada de la cultura de cómo conseguir los medios para adquirir lo que ellos, entre paréntesis, los blancos, producen y venden. Fin de cita. Podemos añadir con Justo Bolequia que el afroeuropeo, como dice, se encuentra presionado por la presión del tiempo determinado por horas, minutos, segundos. Es un tiempo demasiado acelerado que me empuja a querer pararlo para poder terminar las cosas que hago. Fin de cita. Así pues, el sujeto africano que vive en España, y aquí hablo de los africanos que han viajado, no de los que han nacido aquí. Digo, el sujeto africano que vive en España no alcanza a definirse en el espacio-tiempo presente que le escapa. Además de este espacio-tiempo presente que le huye, prefiere mirar hacia el pasado que ya parece no pertenecerle. En realidad, en los poemas de Bolequia, el sujeto escribiente postcolonial está sujeto a vaivenes y vacilaciones. Como se dice que recordar es vivir, cada vez que se enfrenta a una situación difícil, se recuerda de su pasado africano colmado en la fuente de la oralidad. Este pasado africano que Justo Bolequia divide en tres tiempos. Cito, en primer lugar, el tiempo de los antepasados ya atemporales, es decir, aquellos que existen y nadie sabe cuándo existieron. En segundo lugar, el tiempo medido en días, meses, años y generaciones. Es el tiempo que compartimos todos, tanto los vivos como los no vivos recientes. En tercer y último lugar, está mi tiempo, aquel que me determina y me concreta como africano. Vivo estos tres tiempos. Fin de cita. Son también estos tiempos mencionados aquí que definen al africano, aunque sea afroeuropeo. Es lo que justifica el viaje imaginario del poeta al pasado para
rememorar las imágenes acústicas de sus antepasados. He aquí una estrofa ilustrativa, cito: hoy no llovió como ayer, ni lloverá como antaño, y me aguardan mis ancestros ayer bravos, viendo las siluetas atrapadas en la niebla blanca. Fin de cita. Aquí los antepasados son el símbolo de la sabiduría, pero hace alusión al tiempo compartido por los vivos y los no vivos. La representación fantástica del pasado domina a menudo el pensamiento del poeta, como de todos los africanos, en su concepción del desarrollo de la vida de los pueblos. En este contexto, el tiempo tradicional africano engloba e integra la eternidad al principio y al final del ciclo. Los antepasados muertos no son perdidos para el tiempo presente, permanecen a sus maneras contemporáneas y aún más influyentes en la vida de los vivos que cuando eran vivos. Aquí hay un africano que ha dicho que los muertos no son muertos, en un poema Souffle. Convencido de esta ideología africana, los africanos en Europa no llegan a cortar el cordón umbilical con África. Es la razón de los vaivenes muy presentes en la mente del poeta. Eso es una manera de definirse. Se define no solo con el tiempo presente en el espacio-tiempo ajeno, sino también con su pasado africano. La conciliación de ambos tiempos es una expresión de compromiso literario para Augusto Bolequia. Según su visión, lo importante para el africano postcolonial no es estar donde está, sino estar en relación con el lugar de su origen, siendo un espacio ajeno. Para Augusto Bolequia, casar ambas realidades, es decir, ser africano y europeo a la vez, es gestionar ambos tiempos. Resulta tremendamente difícil cuando uno quiere salvaguardar su singularidad identitaria o entenderse y entender a sus semejantes. El segundo aspecto es la función espacial y la expresión del compromiso literario. En este apartado abordamos el aspecto espacial como vector definitorio del sujeto postcolonial africano. El poeta se sorprende en este juego espacial para testimoniar su compromiso en cuanto sujeto transcontinental. En las reposadas imágenes de antaño existe una descripción bastante considerable de la espacialidad africana, solo que percibimos esta descripción a través de la realidad onírica del poeta. Tenemos, por ejemplo, en el poema Ojos y Bahías, los versos siguientes que ilustran esta descripción onírica de la espacialidad. Cito: mi mente vaga entre barrotes y árboles, mientras mis ancestros aguardan agitados las palabras que fueron enterradas cuando se abrió el mar y llegaron aquellos guerreros, hoy olvidados, con sus cantos que me turbaron. La mente del poeta viene considerada como el espacio imaginario o mental donde se escenifica todas las acciones pasadas y presentes. Desde el primer verso que acabamos de citar, aprendemos que el poeta alude a dos tipos de espacios: el espacio urbano y el espacio natural. En su espacio mental, el yo concibe una sociedad imaginaria que es la representación de la sociedad africana en general y la sociedad de su pueblo. La evocación del espacio natural como la selva, los bosques, los campos agrícolas, las aguas, el mar, las tierras, el abismo, es una manera, de manera perenne en todo lo largo del texto poético, contribuye a la consolidación de este argumento. Además del espacio natural, destacamos en los poemas el espacio inherente a la sociedad referencial. En este caso se alude a España y sus ciudades. Y por fin, la presencia del campo léxico del movimiento, como el destino, partir, salir, despedir, llegar, camino, refiere al viaje y al desplazamiento y la relación entre los dos tipos de espacios referados, es decir, el espacio africano y el espacio europeo.
Como viene planteado, el sujeto postcolonial está enmarcado en la dialéctica de la relación entre el modelo tradicional africano y el modelo colonial. Así, Bolekia asume una doble función, la de reinsertarse en su propia tradicional africana y la de recontar la historia de su colectividad. El sujeto postcolonial africano adopta esa función, se otorga a sí mismo esa responsabilidad. El discurso literario se ofrece como un medio de expresión y traduce su incorporación a la tradición histórica y étnica de la que lamenta haberse distanciado por su acercamiento al colonizador, quien se negó a aceptarle. El viaje onírico de Bolekia del espacio urbano al espacio natural y salvaje africano es un peregrinar constante para recapturar la tradición bubi, averigua sobre las danzas y los cantos de los guerreros de antaño, sobre las leyendas, sobre las creencias antiguas, todo aquello que él había despreciado. Son los ancestros los que han mantenido la tradición y los que le darán continuidad. Las voces de esos ancestros con los que conversa le reprochan su partida, cito: parece que hoy te fuiste pronto, sin aguardar que llegará el día. Parece que hoy por fin has pensado en ti y has decidido colgar tu voz. Fin de cita. Más lejos, en el mismo poema tenemos la voz de ancestros. Cito: entre las voces que adornan tu casa, o el ruido cuyo murmullo entero, solo tus pasos relajan mi plana existencia, la de mis ancestros callados, recogidos y quietos. Fin de cita. Eso denota que el sujeto postcolonial africano vive en Europa con su alma en África. Es lo que parece decir Inongo Bimakome en una entrevista, cito: vivo en Europa, pero mi alma siempre ha estado en mi África negra natal. Lo reconozco. De vez en cuando viene a visitarme y a convivir unos momentos con mi cuerpo, pero luego vuelve. Se marcha ahí, en nuestra selva, pero eso encuentras y encontrarás siempre esos rasgos africanos. Suelo decir que algunos venimos a Europa a buscar lo que yo llamo el otro saber, entre comillas, no la riqueza material del hombre blanco. Ese saber queríamos mezclarlo con el nuestro auténtico, no borrarlo. Admiro mucho las conquistas del hombre blanco, sobre todo en el aspecto material, pero no son suficientes para hacerme olvidar mi vida africana. Todo lo contrario. Como ejemplo, te diré que algunas veces, en vez de contestar a una pregunta, narro un cuento y doy por contestada la pregunta. Así se hace y se hacía en África. Fin de cita. En claro, el sujeto postcolonial necesita un viaje al revés, es decir, recuperar su identidad sin renunciar a la cultura moderna colonial que le caracterizan hoy. Quiere definirse como un puente cultural entre Europa y África, un afroeuropeo, en una palabra, un híbrido. Para terminar con el tercer aspecto, el sujeto escribiente africano postcolonial es un sujeto cultural inmigrante. Es un sujeto que ha viajado y que no ha cortado sus raíces con África. Es un sujeto plural, debido a la gran variedad cultural de las diferentes comunidades integrantes de África. También es un sujeto híbrido que ha logrado asimilar la cultura del otro debido al encuentro con la alteridad. La pluralidad cultural y su hibridismo suscitan un despertar de autoconciencia, del sentimiento de identificación y de reconocimiento de sí y del otro gracias al criterio diferencial. También el diálogo exógeno se realiza a través de las prácticas culturales híbridas. El poeta aprovecha de los recuerdos bucólicos africanos para nutrirse de las fuerzas culturales e identitarias con el fin de integrarse
en el espacio urbano europeo. Hay una hibridación espacial y cultural. A través de estos recuerdos, el poeta se define como africano arraigado en su cultura de origen, a pesar de que viva una sociedad europea. La interconexión espacial en el imaginario del sujeto guineano postcolonial hace de él un híbrido. Esta hibridación le ayuda a integrarse en la sociedad europea. Más bien, el sujeto postcolonial se enfrenta a dos fenómenos en España: la asimilación de la cultura dominante de la sociedad de acogida y su integración inevitable, y el de la inclusión. Tales son los retos del sujeto postcolonial 50 años después de la independencia. A modo de conclusión, decimos, para terminar, que la cultura colonial crea un proceso de apropiación que la cultura postcolonial trata de revertir a través de la situación del modelo cultural colonial por un modelo basado en la cultura tradicional. Se detalla cómo el poemario analizado participa en este proceso de reapropiación de la identidad, que se expresa más que en ningún otro elemento a través de las cosmogonías ancestrales. La elección del modelo crítico no se produce por postulados teóricos preconcebidos, sino por necesidades instrumentales contextualizadas. Justo Boliquia Boleca justifica que en cuanto a escritor, el sujeto escribiente guineo-ecuatoriano es ante todo un hombre que piensa permanentemente, vive su realidad y sus mundos europeo y africano, español, bubi, fan, catalán y todos los demás. Es testigo de transformaciones históricas y no históricas. Es normal que se pregunte sobre la identidad, tema que está presente de manera recurrente en todas sus obras. Como africano primero y afroeuropeo después, reclama su especificidad y se niega a sucumbir. La producción del escritor guineo-ecuatoriano postcolonial es el albor de una escritura sin frontera, y de ahí, justo Boliquia Boleca aparece como el prototipo del sujeto escribiente africano postmoderno, profundamente arraigado en la cultura de la oralidad africana y abierto al mundo. Muchas gracias.